¿Qué tal amigos? Bienvenidos, soy Cristian Y yo soy Diego. y estamos aquí ya preparados y listos para revisar la versión original del Metal Gear Solid con miras ya a la siguiente versión, a la versión actualizada, el remake, el Metal Gear Solid Delta. Diego, ¿qué nos puedes comentar? Claro que sí, Cristian. Como ya lo mencionaste, estamos aquí para revisar un poco cuáles son nuestras expectativas del juego, hablar un poco de lo que viene siendo la historia de los Metal Gear, todo lo que ha ido apareciendo de que hoy en día Konami ya no está trabajando con lo que viene siendo Kojima. Entonces vamos a revisar todos estos detalles mientras jugamos un poco de las primeras misiones de lo que viene siendo la versión HD de la collection del Metal Gear Solid 3. Sí, perfecto. No sé, ¿tú sí jugaste la versión de PC2 o cuál fue la versión del Metal Gear Solid 3 que jugaste por primera? Yo te soy sincero, yo soy una de las personas que no jugó cuando era pequeño. Yo realmente comencé jugando el Metal Gear Solid 5. Realmente yo nunca jugué los clásicos, pero con el tiempo yo, cuando salió la HD Collection, yo el volumen 1 lo compré y pues me lo empecé a jugar. ¿Ya por qué parte le empezó a jugar ya? Yo, ¿Dónde se quedó? y ahorita solo me falta jugarme el Metal Gear Solid 4, que realmente, como sabemos, es uno de los Metal Gear que ya es difícil conseguir porque solo se puede jugar en la PlayStation 3, y si no la tienes pues no la puedes jugar porque ni siquiera hemos tenido todavía ni una sola noticia de un segundo volumen de la HD Collection. Sí, precisamente cuando anunciaban los primeros detalles de Delta, el desarrollador de Konami decía que están trabajando en esa versión para incluir el Metal Gear Solid 4, pero no se han escuchado más novedades, ¿no? Ahora están todo el marketing destinado a lo de Delta, pero esperemos en el futuro se pueda sacar esos juegos, en especial el 4, que está prácticamente prisionero en el Play 3. Claro, y hay otros Metal Gear como el que salió en PSP, que también es otro juego que realmente si uno no tiene ese juego, si no lo emulas o no tienes la consola, pues no se lo puede jugar. El Portable Ops, ¿no? Sí, porque el Peace Walker sí está en las colecciones, pero el Portable Ops es el que no Sí, hay versión. Sí, ese todavía no sale. Y me sorprende mucho porque yo hubiera pensado que hubieran primero sacado un volumen 2 de la HD Collection antes de empezar a sacar este remake, que es otra vez volver a contar la historia de Metal Gear. Decían que tenían dificultades técnicas en sacar o en el desarrollo del juego, de portearlo del PS3 para las otras plataformas. Recordemos que esta propia versión del volumen 1 vino plagada de bugs y no vino bien optimizada, entonces están tomándose todo el tiempo para desarrollar esos juegos. Y vamos a empezar con este juego. Realmente yo sí lo tuve la oportunidad de jugar en el Play 2 y es de esos juegos que sí te marcan, que son impresionantes para lo que ofrecían en la época. Tal vez ahora la cámara sea un poco extraño, las mecánicas, los botones sean un poco difíciles a los estándares que hemos visto el día de hoy, pero vamos a ir comentando esto poco a poco en el transcurrir de la partida, Diego. Claro, y creo que Konami, después de todos estos años que no ha tenido mucho éxito con sus últimos juegos, creo que está tomando esa iniciativa de aquellos juegos que fueron populares en su tiempo, sea como sus series famosas que Silent Hill o Metal Gear, volverles a dar un respiro para que nuevos jugadores intenten entrar a estas sagas que creo que mucha gente no entra por eso que tú mencionas, de que son juegos que ya tienen su tiempo, que tal vez hoy en día los controles ya no son tan fáciles como en su tiempo se jugaba. Y claro, o sea, en sí Metal Gear es un icono en el mundo gamer. Mucha gente lo juega, mucha gente siempre lo tiene presente, ha tenido colaboraciones con muchos otros juegos y realmente es algo que no se quiere perder. Lamentablemente hoy en día, como sabemos, ya no está Kojima en Konami, entonces es muy incierto de que tal vez pueda salir un Metal Gear Solid nuevo, ya que no están trabajando juntos Konami con Kojima. Claro, recordemos la última obra de Kojima con Konami prácticamente fue la de Phantom Pain, y por ahí sí tuvo unas críticas, pero esperemos que le vaya bien, ¿no? Sobre todo a Konami con este remake, que en los videos que hemos visto, en las partidas de gameplay que se ha mostrado ya por parte de la desarrolladora, se pinta bien, se ve la mejora en todo el aspecto gráfico. Prácticamente es la misma historia, pero la jugabilidad ofrece la versión de los controles originales y la versión ahora remasterizada, como estamos acostumbrados un poquito a los gameplay y los juegos que son de espionaje de esta época.
Y si tenemos en cuenta que con el último remake que hicieron, que fue el Silent Hill 2, a Konami le fue bastante bien. Entonces mucha gente tiene unas grandes expectativas de que se mejore todos estos problemas que hay que corregir y que realmente sea un buen juego y que sea como que el inicio de empezar a hacer remake de los demás Metal Gear. Claro, mucha gente se preguntará que no conoce la saga por qué el primer Metal Gear que hacen un remake es el 3. Y bueno, no estoy, si me equivoco me puedes corregir, Cristian, pero creo que realmente es porque es el primero en historia. Sí, sí, con este se da partida realmente a entender muchas cosas que vienen después. Y precisamente para evitar eso creo que le cambiaron, ¿no? Le retiraron el número 3 y le pusieron el Delta para hacerle como una experiencia inicial, sin tanto recordar que es la tercera parte de los juegos en años de desarrollo, pero prácticamente Delta sería el primero que cuenta el origen de Big Boss. Claro, y entonces comienzan otra vez contando toda la historia. Y lo interesante sería de que si este juego le va bien, ver un remake del 1, del 2, que son juegos que hoy en día pues ya les pesa el tiempo, ¿no? Son juegos que ya han salido en consolas antiguas, entonces sería muy interesante ver esos juegos en buena calidad, mejorado muchos aspectos que realmente esos juegos sí creo que los van necesitando hoy en día. Claro, yo sí espero que haya mucho apoyo de los fanáticos, que podamos apoyar mucho este juego. Un remake del primero, el original de PSX, sería excelente. Ese fue como el salto que hubo de los juegos originales que venían de las consolas de 16 bits. El MSX era el que salió la primera vez, se llamaba Metal Gear el juego. También hablaba de los orígenes de Big Boss, pero ya ver el salto, las mecánicas de espionaje en la versión de PC1 fue una experiencia brutal, y más a la tecnología, a los motores que tenemos ahora de desarrollo, sería brutal ver ese juego. Pero bueno, ya estamos viendo cómo empieza la misión virtuosa aquí con Naked Snake, prácticamente ingresando a la selva de Rusia. Diego, ya esta parte sí le pudo jugar ya algún momento. Sí, esta parte pues yo te digo, ya es hace un tiempo que acabé de pasarme todo el Metal Gear Solid 3. Y claro, nosotros queremos, como estamos haciendo ahorita, es jugar otra vez la primera misión, porque todo lo que se ha mostrado actualmente del Delta pues es las primeras misiones. Claro, en los trailers se muestra un poco más de la historia, cómo se ven los personajes, pero en sí todo lo que tenemos en cuestión de gameplay es de la primera historia, de la primera misión, y que es muy icónica, ¿no? La parte en la selva, todo lo que viene siendo el inicio de Snake, y todo lo que viene siendo la traición, por así decirlo, de Big Boss, que había sido en el comienzo del Metal Gear Solid 3. Sí, realmente es impresionante en los trailers cómo se ve el avance gráfico. Vemos aquí el rostro de Snake, y en los trailers también un detalle que tiene súper ya actualizado a las consolas de nueva generación. Yo sí, cuando recuerdo el juego original en 2005 tenía un sistema de cámaras, luego hubo otra versión que se llamaba subsistencia, algo así. Y cambió las cámaras, pero la versión, no me acuerdo que jugué, la de 2005, era muy parecida a las cámaras que teníamos en el de PSX, y te atrapa desde el primer segundo. Y algo interesante es que creo que, aunque bueno, hoy en día vamos a tener un remake de lo que viene siendo el Metal Gear Solid 3, creo que es un juego que sigue estando vivo en muchos aspectos, porque como ya lo mencionamos antes, claro, ahorita Konami y Kojima no están trabajando juntos, pero con la salida de Death Stranding 2 hay muchas similitudes entre lo que viene siendo Death Stranding con lo que viene siendo Snake. En especial el personaje de la pañoleta, ¿no? Es como idéntico. Es literalmente lo que viene siendo Solid Snake, pero por Kojima he puesto para pues mantener vivo lo que viene siendo el personaje. Sí, Kojima tiene unas grandes referencias en sus juegos y realmente bien parecido, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que hay jefes que son literalmente, bueno, para no hacer muchos spoilers de los jefes, son máquinas gigantes. Aparecen unas máquinas gigantes en Death Stranding que hacen mucha referencia a muchos jefes finales de lo que viene en la saga de Metal Gear. Entonces, aunque, bueno, recientemente hubo una noticia que preguntaba a Kojima si es que va a jugar el remake del 3, y dijo que no, pero
Igual Kojima sigue manteniendo vivo, creo que es un personaje que le ha tenido mucho cariño. Es, como ya lo mencionamos, tiene bastante historia y realmente es un ícono hoy en día para muchísima gente. Entonces, es bonito ver también que Kojima todavía tiene esos detalles de que es un personaje que sí le sigue gustando, de que si es que hay una ínfima posibilidad de que Kojima y Konami se reconcilien, pues haya un nuevo Metal Gear con una historia que tal vez amplíe el mundo. Pues claro, o sea, no necesitamos simplemente continuar con Big Boss, simplemente podemos ampliarnos en un mundo que puede crecer y tener infinidad de historias, ¿no? Sí, también se intentó Konami con Revengeance hacer algo con el personaje de Raiden, pero fue un estilo totalmente, fue un hack and slash. Sí fue un buen juego, sí, la verdad me gustó el Revengeance, pero la esencia es el espionaje táctico, ¿no? Esa fue como la premisa de Metal Gear Solid, y en especial de Naked Snake, ¿no? Que tiene que buscar el alimento. Recuerdo en la versión de PC2 había que estar pendiente de algún dardo tranquilizante para un pájaro o una serpiente para guardar el alimento para futuras, para más adelante en las misiones, porque hay una barra de energía, entonces hay que irla recargando con los alimentos que va consiguiendo Snake en la selva. Y también, pues, o sea, es un juego que, claro, hoy en día no muchos juegos continúan con el tema de espionaje. Hay muchos juegos que lo siguen intentando, pero pues no les resulta tan bien como lo ha hecho lo que viene siendo Metal Gear. En Metal Gear Solid siempre es importante que administres bien tus recursos, que no te detecten, porque eso de ir pues muchos juegos te dicen, tienen sigilo, pero ¿qué pasa si te descubren? Simplemente te das a disparos con todo mundo, eres una esponja que absorbe balas y puedes matarte a todos sin problemas. En cambio, Metal Gear te incita que realmente si te descubren, pues es difícil. Entonces es un juego que tú tienes que jugarlo de esta manera. No hay una manera que digas, no, me voy a ir corriendo y matando a todo el mundo, porque no funciona así los Metal Gear. Sí, en algún momento sí te da ganas de irte a la loca, pero se complica, ¿no? Los enemigos aparecen, te atacan, ya es muy difícil librarse de eso. Entonces lo importante es administrar los recursos, los dardos tranquilizantes, ser estratégico. También tiene un sistema de camuflaje que podemos acceder en el menú, que nos van a servir en distintas zonas, ¿no? Las zonas de vegetación, las zonas de infraestructura de cemento. Entonces eso también era revolucionario en el juego original, estar pendientes del camuflaje, porque tenemos una barrita que nos va detectando el porcentaje de visibilidad que tenemos, y la estrategia estaba en escoger un buen camuflaje para no ser detectados y seguir avanzando con las misiones. Y como tú lo mencionas, Metal Gear es un juego donde según la ropa, pues te aumenta el camuflaje. Si estás en la selva tienes que tener un color parecido a los militares, verde, porque si te pones otro color es más fácil para que te vean. De igual manera está todo este tema de que en los Metal Gear hay misiones que realmente, bueno, no recuerdo muy bien de cuál Metal Gear Solid es, pero que había una misión que era igual en la selva, pues había un francotirador que te mataba apenas te veía. Y creo que era, como te digo, no recuerdo en qué Metal Gear Solid era, pero este mismo se llama The End. Hay una parte de un viejo que está ahí. Esa misma. Aunque también hay en el de PC1, en el Metal Gear Solid original, Sniper Wolf se llama. Y ese es en una como castillo estratégico. Pero más estrategia es en este, porque si el viejo te ve, te mueres de un disparo. Ajá. Sí. Y yo recuerdo que para mucha gente su tiempo pues decía que era una de las misiones más difíciles, que les tomaba hasta ahí. Hay unos detalles que tenían los Metal Gear que era que pues lo podías vencer sin disparar y esperar que pase mucho tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo era, y que después se moría de hambre. Sí, esa es la genialidad que tiene Kojima en sus juegos. En todos los juegos que hemos visto él esconde referencias, maneras muy creativas de incluir estos easter eggs a sus fanáticos. Yo recuerdo uno en la versión de PC1 que cuando peleabas con el psíquico Psycho Mantis te cambiaba la pantalla. Generalmente las pantallas de antes tenían una etiqueta en la esquina que decía video, pero hay una parte en la que te desconecta la pantalla y sale Hideo, justo en la esquina verde que salen las teles antiguas. Entonces este es uno de los ejemplos. Por ejemplo, en este juego precisamente lo de The End,
había una manera en el PS2 de adelantar el reloj, de adelantar unos días el reloj interno de la consola para que tú vuelvas a la partida y el DM haya muerto porque ya se cansó de esperar ahí y ya pasó el tiempo y murió. Otra manera también había, bueno, sin querer spoilearles, pero en un momento de la historia, él aparece junto a a dos otros personajes y Snake está mirando desde una colina. Entonces tú puedes dispararle de una vez. No recuerdo si me arroja el mensaje de es creado una paradoja, pero es otra manera creativa que dejó Kojima para que puedas vencer a Dien. Claro, y como tú mencionas, hay muchos easter eggs que son referencias a los fans. De igual manera en el 4, bueno, de lo que yo un poco investigando la historia de lo que pasó con Kojima y Konami, ya había tenido Kojima problemas con Konami ya cuando estaba en el desarrollo del Metal Gear Solid 4. Entonces en uno hay un easter egg que también pusieron para que siempre se recuerde el equipo original, que se encontraba la foto del equipo original en el Metal Gear Solid 4. Entonces son esos pequeños detalles que siempre se va a recordar por los fans y siempre van a estar ahí y nunca se van a perder, la verdad. Claro, como tú dices, nosotros no queremos mucho hablar tampoco de la historia, pues lo más importante, interesante de esto es jugarse toda la historia. Digamos, si es que uno nunca ha tocado un Metal Gear Solid, y claro, esperar que salga el Delta, comenzar con el Delta, y claro, esperar a los otros tal vez remakes va a tomar mucho tiempo, pero para eso hoy en día ya tenemos el HD Collection, que tiene una gran parte de los Metal Gear para seguir avanzando con la historia, que es una historia súper interesante, que puede confundir bastante. Como ya sabemos, Kojima tiene muchas y sus ideas locas, por así decirlas, que muchas veces uno no lo entiende, pero que en su tiempo fue revolucionario. Kojima hablaba muchas cosas en Metal Gear sobre temas hasta de inteligencia artificial, cosas que para la época que era la Metal Gear era revolucionario, y eso creo que era algo que marcó a mucha gente, que eran cosas que muchas personas no hablaban. Entonces uno dice, Kojima está 20 años más adelantado que nosotros, hablando de cosas que no se veían en ese tiempo. Sí, sí, es verdad. Él tomaba mucho el contexto geopolítico en cada una de sus obras. Por ejemplo, en este se ambienta en la época de la Guerra Fría con la selva aquí en Rusia, y igualmente en todas sus obras tiene un mensaje, ¿no? Un mensaje de su visión, de cómo debería ser el mundo, de a dónde está llevándonos la tecnología. Precisamente Metal Gear es desarrollo de tecnología para las armas, ¿no? Tecnología para destruir, y sobre esa premisa él construye sus filosofías de que Snake sea capaz él solo de destruir estas estructuras que solo quieren ver arder el mundo. Entonces es profundo, ¿no? Es un juego de estrategia, pero también tiene unas lecciones en todas estas conversaciones que estamos viendo aquí por codec, de algunas frases, la profundidad de los personajes. Entonces Kojima se toma su tiempo, se toma la manera de cómo introducir también su pensamiento, sus ideas en sus obras, y eso es lo que ha hecho grande su leyenda, y sobre todo de estos juegos que sean tan reconocidos y famosos con todos los jugadores. Y claro, cada juego es muy importante jugar todos los juegos para entender toda la historia, porque claro, muchas personas dicen, me gustaría jugar el 5. Yo soy como el que decía, yo soy una de las personas que comencé por el 5, no entendía nada. O sea, no, como digo, no vamos a hacer spoilers, vamos a ver cosas muy por encima, pero tú te topas con un Snake en el 5 que después te dicen, no, pero ese no es el Naked Snake, y tú te quedas con cara, pero ¿por qué? O sea, son cosas que no en tu tiempo no lo entiendes, porque es un juego que tienes que prestar atención a la historia. Si juegas por la jugabilidad, sí, te va a gustar, pero creo que con lo que más te quedas de lo que viene de los Metal Gear Solid, más que el gameplay, es por la historia que te está contando, por todo lo que engloba, lo que va pasando Snake, todos los cambios, como decimos aquí un poco el 3, que es un poco al principio la traición de Big Boss, que todo tiene un porqué la traición de Big Boss. No es porque simplemente es un malo por ser malo, sino que pues todo tiene, como tú mencionas, ideales geopolíticos, problemas, y hay naciones peleando, y son todas estas referencias que era importante en ese tiempo de la Guerra Fría. Sí, sí, es impresionante todo el contexto, y es igual, hay flashbacks en el juego, hay videos explicativos de cómo asocia la creación de Metal Gear en este juego con lo que sucedía en la época de la Guerra Fría.
Entonces es como casi imposible, ¿no? Que un soldado pueda destruirlo, pero ahí está la historia, la fortaleza de Snake, y cada vez ahí pasan cosas en el juego que te va enganchando. Entonces es impresionante. Ahorita empezamos con la misión virtuosa. Es como una introducción de cómo manejar los controles, las zonas del acceso, usar también las técnicas del CQC, del Close Combat, y ir recolectando los accesorios, ¿no? Y claro, ya como ahorita ya estamos entrando un poco en la misión, hablar un poco de los controles. Es muy raro, nosotros que ahorita nos ponemos a jugar esta misión, estamos tan acostumbrados que los juegos de tercera persona o primera persona de disparos uses los gatillos traseros de tu mando para apuntar. Pero claro, si tú aplastas ahorita el gatillo para apuntar, pues te abre el menú. Entonces, claro, no hay una forma de jugar orgánica. Y a mí me pasaba eso cuando yo empecé a jugar el Metal Gear Solid 3 en la HD Collection, que ya estaba tan acostumbrado a estos nuevos controles que utilizan las demás compañías, y cuando yo intentaba apuntar, o me levantaba y me descubrían y me moría. Y era porque yo no estaba acostumbrado a los controles, y decía, ¿por qué no actualizan los controles? O sea, es muy raro jugar hoy en día. Tal vez en su tiempo se diseñó así, pero ya no era así. Cuidado, se hunde. Sí, desde el PC, es que es como que la innovación que hizo desde el Metal Gear Solid original de PC1, entonces sí era como extraño. Con los laterales se despliega todo el menú, con los derechos las armas y con el izquierdo los accesorios. Entonces sí era como para acostumbrarse. Con el L1 creo que le apuntaba y luego disparaba con cuadrado, me parecía, o con un botón central. Sí, ni siquiera es con el L1, o sea, estamos aquí intentando y pues... A los que ya le deseleccionó el arma, tiene que seleccionarle la pistola con el menú de las armas, pero el del R creo. No, ese es de la muerte. Aquí está ya. Claro, o sea, y los menús con los gatillos derechos es un poco ya no tan intuitivo. Porque claro, o sea, hasta para disparar no puedes moverte. Hoy en día estamos muy acostumbrados en juegos, tomando referencias, juegos como Battlefield, Call of Duty, que son juegos de disparos, que mientras tú vas moviéndote puedes disparar. En cambio aquí simplemente no puedes hacer eso y tienes que simplemente adaptarte a este modo de juego. Pero esperamos mucho, creo nosotros, que pues en el Delta pues se mejore todas esas cosas. Claro, sí, cuesta un poquito acostumbrarse a cómo eran aquí los controles, sobre todo al inicio, ¿no? Y claro, ya se sufría eso en el de PC1, pero este es como que igualito, ya me dio el cocodrilo. Y eso creo que sí va a ser uno de los cambios más importantes que va a tener el Metal Gear Solid 3. Va a mejorar los controles, que sea un juego más intuitivo, que se adapten a lo que viene siendo actualmente los juegos. Además, algo que también se ha mencionado mucho en los trailers es que lo que sí me parece que es súper bueno es conservar estas maneras de supervivencia si te metes como ahorita los que estaba sucediendo, de que si hay unas arenas movedizas te mueres, que los ataques de los animales te pueden matar. Todas estas cosas son muy interesantes, que te dan todo ese espacio para tú realmente sentirte dentro del juego, para entender que tú tienes que sobrevivir a tu manera. Sí, es cierto. Es lo que le hace interesante, ¿no? A Naked Snake realmente va consiguiendo las armas en el camino, los camuflajes. Y la primera parte hay que llegar a rescatar al científico. Y realmente creo que, como ya lo mencionamos, creo que Konami va a hacer un gran remake. Realmente de las noticias que hemos tenido, Konami ha tenido una muy mala racha en los últimos juegos. Cada nuevo juego que saca Konami le iba mal. Realmente muchas de sus grandes sagas estaban un poco desaparecidas. Realmente, y eso es lo que estaba sucediendo. Y la gente ya no estaba confiando mucho en Konami, creo yo. Creo que es una de las cosas que se habla mucho, de que hoy en día Konami ya solo era la sombra de lo que solía hacer la compañía en su tiempo.
pero como ya lo mencionamos y le fue mal también. Sacó Metal Gear Solid Survive, creo que era uno de supervivencia, tipo de disparos también, ya después de la salida de Kojima, después de Metal Gear Solid 5. Entonces Konami prácticamente su insignia, ¿no? Metal Gear Solid es su franquicia élite, y esperemos que le vaya bien, porque los fans de Metal Gear Solid hemos estado esperando una nueva entrega. Pero ahora con la moda de los remakes, esperemos que este Delta dé algo nuevo, ¿no? Porque realmente los remakes de ahora prácticamente es una mejora gráfica y no hay muchos añadidos extra. Y ahí te digo que quería hacerte una pregunta. ¿Tú estás a favor de los remakes o crees que es mejor dedicarnos a hacer nuevos juegos, nuevas historias, dejar que los juegos tal vez ya que tienen su tiempo, que se conserven como joyas y tal vez y no estar en estas incógnitas de que realmente puede ser algo bueno o algo malo? Porque si sale algo malo, pues la gente simplemente se va a quejar, que hubiera preferido se hubieran quedado con la versión original. Sí, eso es como un arma de doble filo, ¿no? Hay juegos que por la nostalgia, y eso es lo que nos venden ahora, remakes a la nostalgia, pero a veces es como una ruleta rusa, ¿no? Te puede ir bien con un juego optimizado, como ha sido el caso de otras franquicias como las de Resident Evil, o que te salgan mal y darle un mal sabor de boca a un juego que ya de por sí era bueno, era totalmente una joya, un clásico, pero creo que sí debe ser de los dos lados, ¿no? Pero también depende del consumidor, porque si la primera oleada de estos remakes no hubieran respondido en ventas, ya los hubiesen dejado de hacer. Pero hay, por ejemplo, títulos secuestrados en consolas que no han tenido cómo salir, aparte de estos remasters en consolas o en PC, que se puedan las nuevas generaciones poder probar estos juegos que realmente sí fueron unas joyas de su tiempo. Claro, y hay esa línea muy delgada de qué nosotros llamamos un remake y qué nosotros llamamos un remaster, porque a veces un juego te lo pueden vender como un remake y que a lo mejor simplemente sea una mejora gráfica y un poco más, y que no, y es muy difícil clasificarlo en esos remakes. Claro, como tú dices, los remakes hoy en día, los remakes y remasters venden por nostalgia. Mucha gente lo va a comprar porque aunque tal vez no sea el mejor juego, igual la gente le gusta porque es su infancia, es lo que jugó y es esa emoción de volver a jugarlo, tal vez mejorado simplemente gráficamente, o como otros remakes que tú lo mencionas como Resident Evil, que se mejoran muchas cosas y que realmente son muy buenos para jugar hoy en día. Sí, en eso está, por ejemplo, los remakes o los remasters sería más, solo a veces te dan una mejora en el frame rate, que corren a 60 cuadros, pero prácticamente el apartado gráfico es solo transformado al HD. Pero en cambio los remastered toman ese riesgo de que innovar mecánicas, de innovar controles, como en el caso de Metal Gear Solid Delta, que veamos cómo están los controles para que realmente brinden una experiencia actualizada contando la misma historia. Entonces creo que en ese caso sí podría ser exitoso para los fanáticos, puedan tener esta experiencia, vivir la experiencia por primera vez de un Metal Gear Solid de los clásicos ya en sus consolas de nueva generación. Y como tú dices también, si estos, al menos yo creo que está bien, como tú dices, estos juegos que están atrapados en consolas antiguas y que no han sacado una versión para computadora, para nuevas consolas, y que realmente estos juegos se puedan otra vez tener vida, porque digo, como tú lo mencionas, hay muchos juegos que están atrapados en consolas antiguas y que esa gente que a lo mejor le cuesta conseguir esas consolas antiguas, porque como ya sabemos, muchas veces estas consolas ya no se venden, ya no se producen, cada vez son más caras. Es difícil conseguir una consola para jugar ciertos juegos que ya están ahí atrapados. Y claro, ahorita, bueno, como estamos viendo en el gameplay, pues ir en esto de ir atacando se puede hacer, no es lo mejor, pues siempre vas a tener una alerta. Metal Gear es
complicado estar jugando y narrando al mismo tiempo. Sí, suele pasar, pero como tú lo mencionas, este juego te incita mucho a estar en el sigilo, porque puedes estarte matando, pero siempre van a llegar más soldados si no te escondes y vas a morir, tarde o temprano. Y claro, continuando con esto de los remakes y de los remasters, un miedo que mucha gente tal vez lo tenga del Delta es que a lo mejor no cambien cosas de la historia. No estoy seguro si es que ya Konami mencionó que la historia va a quedar tal cual, pero ya ha habido casos como lo que pasó con Final Fantasy VII, cuando salió el remake, y ahora con el Integrate, que dijeron que pues además de ser un remake, en sí están cambiando la historia porque se está contando una historia nueva. Y claro, una empresa puede correr el riesgo de contar una nueva historia, tal vez en el hecho de que los fans que han jugado los juegos clásicos tengan este problema de que, oye, pero no necesito que me cambies la historia, o sea, a mí me gustaba la historia, pero hoy es verdad que hoy vivimos en un mundo muy diferente al cuando salieron estos juegos. Hay ciertas cosas que tal vez hoy en día pueden ser cuestionadas, pueden ser criticadas, y que a lo mejor muchas compañías tienen ese miedo que les puede pasar. No sé si tú tal vez escuchaste si es que la historia se va a mantener la misma, o tal vez haya algún cambio en el Delta. Lo que yo sabía es que sí va a seguir igual la historia, porque los mismos personajes que ponen la voz a los personajes van a mantenerse en el juego. Entonces no creo que haya diferencias sustanciales. Por ejemplo, creo que en los Resident Evil sí les cambiaron alguna cosa. Igualmente en otros remasteres sí se ha añadido alguna cosa a la historia, pero en este no creo que va a ser el caso. Va a actualizarse con las mecánicas de actuales, pero no creo que haya un cambio sustancial en la historia. Eso es un alivio, y sería muy alivio para muchos de los fans que realmente este juego mantenga. Y bueno, como te digo, ya tenemos un precedente que fue el remake de Silent Hill 2. Se mantuvo tal cual, se mejoró mecánicamente, gráficamente, y es un juego que mucha gente realmente no tuvo esperanza, y Konami lo supo hacer bien. Entonces yo creo que Konami no va a desperdiciar la oportunidad de hacer un remake del Metal Gear Solid 3, y que realmente mantengan feliz a los fans, y de igual manera traigan nueva gente que realmente pueda entrar a este nuevo juego. Sí, si alguien está interesado en entrar al mundo de Metal Gear, esta es la puerta de entrada. Es el perfecto inicio para toda esta saga. Te envicia, la verdad, un poco saber cómo empezó la creación de estas máquinas de guerra, los Metal Gear con capacidades nucleares. Entonces, y sobre todo cómo te va asociando al contexto geopolítico de Rusia, la Guerra Fría. Y sí, yo sí le recomendaría que se peguen una partida de este juego cuando salga en Delta. Sobre todo si son fanáticos de Metal Gear y han jugado algunos juegos, creo que lo van a disfrutar nuevamente, volver a esta zona de Rusia y donde se desarrolla todo esto. Claro, y bueno, entender que el juego va a salir como juego nuevo a precio completo. Es posible que a mucha gente también le cueste comprarse el juego de salida. Como nosotros decimos, tal vez de salida nosotros sí lo recomendamos. Es un juego que es una saga mítica, que realmente, como digo, yo no soy una persona que lo jugó de pequeño. Yo empecé jugando el 5 y pues de ahí tiré para adelante con el HD Collection. Pero es una saga que nosotros recomendamos. Si no, una persona tal vez no tenga el presupuesto, pues no necesita comenzar por el remake. Puede comenzar por el HD Collection, es más barato, tiene más juegos, y si les llega a gustar, pues sí es importante tener esa perspectiva de lo que cambia del 3 normal a lo que viene siendo el remake. Entonces en ese sentido vuelve siendo algo que nosotros también vamos a experimentar. Como lo dijo Cristian, él ha jugado el Metal Gear Solid 3, ha jugado todos los Metal Gear. Yo también me he pasado casi la mayoría de ellos, y va a ser muy interesante ver, y nosotros también queremos seguir analizando cómo va a salir el juego, cómo mejoró, si realmente es lo que esperábamos, o si realmente nos ha decepcionado en algún aspecto de lo que vienen siendo los Metal Gear. Y bueno, también un poco mencionar el hecho de que en nuestro canal igual nosotros vamos a tener como los videos cortos que nosotros hacemos, los Reels, hablando un poco más cuando ya salga el Metal Gear Solid Delta,
sobre las características, lo que ha mejorado, lo que nos ha gustado y lo que nos ha gustado. Claro, nosotros recomendamos siempre pues esperar a que salga estos videos, a ver qué opina la gente antes de comprarle. Siempre creo que nosotros recomendamos no precomprar, porque a veces uno por la emoción de precomprar y si sale mal pues realmente ya no puede hacer nada, y siempre es bueno no ser de esas personas que se desesperan por comprar un juego cuando recién sale. Sí, aquí recordando un poquito todavía los controles. Así, nuevamente le estoy entrando al Metal Gear y los controles originales, y aquí ya en la batalla algo me acordaba aquí de las granadas, pero se está agachando con la X. Bueno, hasta cogerle el tino nuevamente, ¿no? Tú sí has jugado recientemente la versión de PC, ¿no? Sí. Yo sí, el directo, la de consolas, recuerdo. La última vez que lo jugué, bueno, ya es unos cuantos meses, lo estuve jugando por allá por febrero, lo estuve jugando, y pues como ya los ocupamos con otros juegos, pues yo no le he seguido jugando. Y como te digo, o sea, ya es un poco de tiempo, y como ya otro se vuelve a jugar otros juegos, pues ya vuelve a acostumbrarse a los controles de siempre, y volver aquí es complicado. Sí, me está pasando ahorita aquí con el uso de las armas. Me parece que estoy regresando. Porque tiene un sistema este mapa, ¿no? Es por zonas, tipo cortina. Tienes una zona para explorar, recoger los implementos, seguir avanzando, y inmediatamente se abre como una transición para ir cambiando a otra zona. Sí llegaba a confundir un poquito. Claro, y ahí creo que algo que a mí por lo menos me gustaría ver en el nuevo Delta es que ya no haya estas pantallas de carga, claro, que sea un mapa abierto. Claro, eso creo que va a ser una de las grandes innovaciones que va a tener el juego. Me imagino que ya no los va a tener. En los trailers se ha visto que hay muchos elementos de mundo abierto. La exploración, la manera de encontrar los recursos va a ser súper importante. Aquí en la parte del puente. Ya me mataron. Bueno, claro que sí, esperemos un como poquito los controles. Sí, pero a mí sí me genera emoción, ¿no? Volver a disfrutar esta aventura, volver a familiarizarse con los controles nuevos, y volver a vivir la historia de Naked Snake, y cómo empieza realmente todo, y que es el punto de partida para nuevos fanáticos que puedan continuar con la saga. Claro, creo que una de las cosas que mucha gente dice es, como ya lo mencionamos muchas veces, Kojima ya no está. Creo que Konami hacer un Metal Gear sin Kojima no le va a salir, pues al final Kojima escribía la historia y creaba el mundo, y creo que sí es un acierto que si no puedes continuar tal vez con la historia de los Metal Gear, por lo menos puedas ofrecer lo que viene siendo la experiencia que mucha gente tal vez no lo juegue. Bueno, Cristian, creo que hemos hablado muchas cosas. No sé si alguna cosa más te gustaría hablar de qué esperas del Metal Gear nuevo del Delta. Según los trailers está prometedor. Como tú dices, hay que ver cómo están las primeras reseñas antes de comprarse el juego, pero sí me hace ilusión. Me pone contento visitar nuevamente la historia, pero hay que ver cómo terminó realmente el desarrollo, de que Konami le ha hecho empeño. Tenemos ese antecedente de Silent Hill, que pueda tomar los elementos del juego original y darle una nueva vida, y que realmente le salga bien. Bueno, por mi parte yo creo que también, si son nuevos jugadores, yo les recomiendo. Es una saga que, bueno, tal vez no sea para muchos. Yo les digo, yo soy una persona que no me gustan mucho los juegos de sigilo. Se me hace complicado, o sea, yo me desespero. Y creo que es porque yo juego otro tipo de juegos que son mucho más rápidos. Entonces, claro, yo cuando comencé a jugar los Metal Gear era difícil, porque yo no me puedo esperar 5 minutos a que el militar tal se dé la vuelta para meterle un disparo y esconderle en el césped y que no le vean los demás. Para mí era muy difícil, pero yo sí recomiendo que si es que realmente les ha llamado la atención por al menos alguna vez la historia de Metal Gear, lo prueben. Si es su primera vez, comenzar con el Delta, creo que es una buena forma. Como decimos, esperen un poco, no lo precompren, esperen a que salga. Si sale bien, cómprenlo, pruébenlo. Como siempre yo les voy a recomendar que si quieren que salga un poco más barato, cómprenlo desde Steam. Como Steam tiene el pago, los valores regionales, en nuestros países como latinoamericanos es un poco más barato.
Y si no, pues en una consola, si tienen el dinero, pues adelante. Yo creo que cuando ya salga y si sale bien, vale la pena comprarlo, vale la pena darle un intento. Más que en sí, además del gameplay, es una gran historia. Kojima sabe escribir historias. Muchas veces son historias muy fumadas. Digo, tenemos muchos precedentes y no solo es Metal Gear, Kojima con lo que está Con creando el de ahorita de Death Stranding. Dios mío, o sea, nadie entendió nada con el 1, con el 2 igual hay unas escenas que si nunca has jugado un Death Stranding te quedas con cara de qué está pasando, pero es muy bueno, o sea, creo que Kojima siempre estuvo muy adelantado a otros juegos en historia en su época y que va a sorprender mucho a muchos jugadores nuevos que nunca han dado una oportunidad a los Metal Gear. Sí, sí, ha sido una jornada aquí explorando la primera misión del juego y dándonos apuntes de lo que será ya el lanzamiento que ya está bien cerca de Metal Gear Solid Delta. Esperamos ya estar nuevamente revisando algunas otras sagas, igualmente narrando y contando algunos datos importantes aquí en el canal. Recordar que se suscriban, que puedan estar pendientes de activar la campanita para los nuevos videos que vamos a estar sacando aquí, Cristian y Diego, el main dúo, y invitarles a que sigan viendo nuestros videos y luego también dándonos sus sugerencias de sagas que debamos probar o juegos importantes que quieran nuestra opinión. Claro que sí, al fin y al cabo nosotros siempre nos gustan los videojuegos, somos dos personas que hemos crecido con videojuegos y muchas veces lo que nosotros buscamos es dar todas estas recomendaciones de juegos, hablar de nuestras experiencias y que si les sirve pues les ayuden muchas veces, tal vez si a lo mejor no saben si un juego comprarlo o no, pues nosotros puedan ver nuestros videos, nosotros las cosas que recomendamos, nosotros empezar a explicar las historias tal vez un poco más de los juegos, de las cosas que vienen, que son cosas que hoy en día el gaming ha ido creciendo con los años, hoy en día la comunidad gaming es enorme. Y hay mucha gente joven que se va metiendo a este mundo. Entonces, siempre estar atentos a nuestros videos. Nosotros siempre les vamos a dar nuestra opinión más sincera sobre los juegos que van saliendo. Pues al fin y al cabo, queremos que ustedes disfruten los juegos como nosotros los disfrutamos. Sí, ha sido un gusto completamente. Les habló Cristian y Diego, el Seide, el main dúo, y estaremos en una próxima oportunidad revisando más juegos. cuídense mucho y que tengan una bonita noche. Gracias, amigos.